Permiso. Ya entrando en materia, nosotros llegamos al 16, capítulo 16, versículo 13. Y bien había estado el Señor Jesús llevándolo, los movió, Él los mueve a los discípulos con una razón. Se fueron allá al extremo, al borde de la provincia de Judea. Y estaba en una ciudad, Cesarea de Filipo, noreste de la región, en una zona donde había un puerto. Tenía el nombre de Augusto, un segundo título, tercer título que le habían dado al emperador romano. Y esta ciudad magnificente que el rey Herodes, el hijo del Herodes que ya había muerto, ¿se acuerda que cuando estaban por allá por Egipto, a María, José y María, pues ellos regresaron a Israel, a la tierra de Israel, a causa de que había muerto, pero el hijo había construido para congraciarse con el César. Esta ciudad la había repotenciado y había un templo al cual acudía multitud a ver de la maravilla. En ese templo, una gran imagen, una estatua, una escultura de César Augusto, Julito, el manso, al cual murió en manos del Congreso porque no aguantaron, no resistieron más la perversidad de este hombre que ellos en otra hora habían aclamado. Lo asesinaron. Murió de 75 años y creo que ejerció su poder alrededor de unos 35 años, queriendo decir esto, que prácticamente la vida del Señor Jesús estuvo bajo el halo oscuro del imperio en la posición de César Augusto. Y bueno, en ese clima les preguntó el Señor, miren, ¿quién dicen que soy yo? Bueno, y mencionaron, un profeta, Elías, alguien grande de los que murieron. Pero ven acá, cuéntenme, ustedes, ¿qué piensan ustedes de quién soy yo? Y el hermano Pedro, muy lleno del Espíritu en ese momento, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! Pedro, bendecido eres que te lo reveló el Padre Celestial, que no te lo reveló carne ni sangre. Es una revelación, qué maravilla. Y así se acerca entonces a Pedro, porque primero lo identificó como Pedro, hijo de Jonás, su relación biológica. Probablemente le dijo en arameo, Cefas, tú eres el hijo de Jonás. Pero ven acá, Pedro. En arameo quería decir piedrita. En griego ya le pusieron el nombre de Pedro. Y hasta el sol de hoy llegó como Pedro a nosotros. Pero quería decir pequeña piedra. Y la palabra de Dios dice coma. No lo digo yo, está escrito aquí así. Vamos a ir a donde está eso. ¿Y por qué tanto énfasis, tanta vehemencia en estos versículos? Es porque salieron una verdad y una mentira. ¿Tú quieres atesorar la mentira o te quieres desechar de ella? Amén. ¿O te quieres aferrar a la verdad de la intención del Padre Celestial, del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo? Entre ellos no hay controversia, no hay diatriba, no hay discusión. Están con los mismos valores de santidad divina,
pero son uno solo. Y dice así, esto lo escribió el Espíritu Santo, usando a Mateo. Dice así, que, sí, en el versículo 18, nunca olvidemos este. Capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo, que tú eres Pedro. Tú eres piedrita. Coma es una pausa. Y después dice, y sobre esta roca, probablemente el Señor Jesucristo, y sobre esta roca. ¿Quién es la roca en la palabra Cristo de Dios? Jesús, aleluya. Gracias, Padre. Aleluya. Pero rápidamente los hombres se tomaron, ay, sobre esta roca está hablando sobre Pedrito, ¿verdad? Contradictorio. Edificaré mi iglesia. Sobre Pedro fue edificada la iglesia. ¿Es la iglesia de Cristo o la iglesia de Pedro? Pero eso le gustó a la gente. Yes. ¡Wow! Y de una exégesis, que es una explicación de lo que quiere decir una oración, un párrafo, una escritura. Gracias, Padre. Lo hacen una intégesis, le meten, le inyectan lo que yo quiero que diga. Un pretexto. Santo. Aleluya. Y de la iglesia de Cristo, que la han hecho la iglesia de fulanito, la iglesia de Perencejo, o la iglesia del pastor y de la pastora, o de la iglesia universal, o de la iglesia de la corriente tal. Sí, Señor. Y se les olvidó que la iglesia está fundamentada en una sola roca. ¿Tú has escuchado hablar de una roca madre? No llegaron a la roca madre. Y la roca madre es un fundamento terrible de atravesar, de fragmentar. Gracias. Y está Padre. compuesta de muchas piedritas. Santo. Imagínate que estuviera solo formada Gracias, por la Señor. roca de Pedro. Pero hay algo bien interesante en esta Gracias, Señor. Aleluya. En esta línea, capítulo 16, versículo 18 de Mateo. En esta línea hay un asterisco. Si no, así. Sí, hay un asterisco que dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Y hay un asterisco. Y llama aquí abajo la atención, el asterisco en la página. Ojalá que se llegue a ver. Aquí abajo, aquí, hay un asterisco y después hay una crucecita, ¿verdad? Sí, ¿La señor. vieron la crucecita? Wow. Ahí está. 2 llamadas hay. Entonces, como aclaratoria, dice, seguido a Pedro está la llamada esa. Ese asterisco, que quiere decir que en griego es Petros. Ajá. Y Petros es la famosa piedrita que llamaban a Pedro. No lo llamaron Cefas. Estamos en la versión español y le dice Petros. Y después dice así, y sobre esta roca, refiriéndose a él, Ajá. hay una crucecita llamada, que en griego es Petra. Yes. Petro y Petra no es lo mismo. Wow. Petra quiere decir una roca que está formada por un agregado, por un conjunto de piedras. Bendito eres, Señor. Y esta es la Aleluya. ilustración de nuestra iglesia. Nuestra iglesia, no nos dicen que somos piedras ardientes. He aquí un altar encendido y está formado por la piedra de mi esposa y la piedra de Freddy y de todas las piedras ardientes que están atrás de esta cámara, que son ustedes los que han venido a Cristo. Somos la iglesia. La iglesia, eclesias, quiere decir un grupo de gente
que se ha reunido para tratar cosas relevantes, legales, como las que nosotros nos reunimos aquí, no para yo ser chistoso o ser más versado con vocabulario, mi esposa más beata y que lloremos más o menos. Es para tratar cosas de relevancia. Amén. Que toquen Gracias, el alma Señor. tuya, que te ayuden a ti y a mí Cristo vive. a tener mejor visión, fuerte visión, intensa visión. Amén. Gracias, papá. En HD, en high definition. ¿Cómo la quieres tú la televisión? En high definition. Bueno, esa es nuestra intención. Ese es el énfasis de lo que el Señor Jesús nos ha enviado. Amén. A llevar luz, ser antorcha, ser el sazón con la sal de la tierra. Sí, Señor. A eso somos llamados. Ser, una palabra difícil, catalizadores. Catalizar. Wow, cuando te dan una enzima es un catalizador y te ayuda a hacer la digestión. Mas no te afectó el cuerpo, te ayudó. Así es. Así somos nosotros. No intervenimos finalmente en la relación entre el hombre y la mujer y Dios. Somos nada más unos motivadores, facilitadores. Eso es lo que somos. Amén. Gracias, Señor. Pero es un asunto entre tú y Dios. Pero que tu alma venga a ser encendida, que vengas a ser una piedra viva, ardiente. Esa es la iglesia. Amén. Que trate cosas de relevancia en la reunión. No en rituales huecos ni palabras a las cuales tú quieras impresionar. Que tú quieras elegirte en un idolatrado del grupo. No, a quien debemos adorar es al verdadero objeto Amén, de nuestra aleluya. reunión, el Señor Jesucristo. Así es. Pues la humanidad hizo de esto un pretexto. El Señor aborrece y lo hace ver claramente de cómo la iglesia, que ha fomentado el gobierno humano, Él no está allí, su espíritu no es compatible. Así es. Él no permite que el hombre gobierne. Él permite el hombre que tiene el Espíritu Santo Así es. y que tiene el entendimiento, que es docto en la palabra de Dios, en la buena doctrina. Amén. Ahí está el Espíritu de Dios llevando adelante la agenda del reino de los cielos, Sí, Señor. del gobierno de Él, no de la de los hombres. Y esa famosa doctrina se llama nicolaíta. Y Nico quiere decir un líder, un hombre. Laítas son el pueblo. Santo. Los laicos no es el pueblo. Amén. Ah, no, ese es un laico. Esa es la aclaratoria. Y sabe, no solo de la iglesia católica, no solo de la iglesia evangélica, han salido unos mamotretos de organizaciones de hombres y de mujeres, mas el Espíritu de Dios no está allí, porque es contrario a la palabra de Dios. Santo Jesús. La iglesia es horizontal. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Capítulo 2 de Efesios. Capítulo 2 de Efesios, versículo 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ninguna de las iglesias estas está fundamentado sobre los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, porque es más importante en ciertos sínodos o congresos religiosos. Es más importante un hombre que han elegido. Es más importante una mujer que era profetisa, que era esto, lo otro. Y han empujado, han forzado este versículo. Han clamado ser Pedro, la cabeza, y hablar por Dios. Y se han ganado el poder político dentro de la iglesia, dentro de una geografía, dentro de una nación. Y dice así,
que siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado, no un edificio piramidal, no un edificio rascacielos, la edificación de las piedras ardientes, Amén. de la reunión de la iglesia bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Amén. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Amén. Gracias, En el Espíritu. Esa es la aclaratoria. Tú quieres quedarte con la organización, con los hombres que dicen que a última hora, cuando esté, hay que buscar rápido este líder religioso para que le dé la extrema unción y sea salvo. Hay que bautizarlo antes de que crezca, no sea que muera y se vaya al limbo o al infierno X. Que adoremos a una tal señora que tiene carácter divino y no aparece aquí en la palabra de Dios con ese carácter divino, ella misma denunciando que el Señor vio su bajeza. ¿Y quién era ella para haber sido escogida para que en su vientre fuera aportado el Salvador? Ella misma lo reconoció. Y sabemos que la humanidad se fue ciega y escondieron la palabra de Dios por más de 1000 años. Y la tierra solo conoció oscuridad bajo un imperio religioso. Se repartieron la tierra. Y los nicolaitas fomentaban a los mancebos. No, es que está bien que cada uno tenga a su mujer y ir a lo más soez y lo más blasfemo que yo he escuchado. Y aún de ir degeneradamente, de ser tolerantes con el adulterio. Está casado, pero la mujer es mi mujer, es mi mujer, siendo un religioso. Pero está bien que tenga sus cuitas por ahí. Así de degenerado llegó a la iglesia. Y ellos tenían más hijos. Prohibían casarse, pero tenían más hijos que los del pueblo. Sí. Esta es la desgracia. Y estas son las acusaciones. Y tribunales inquisidores, la Inquisición. Tiempo de oscuridad, tiempo de sangre, tiempo de persecución. No de los cristianos, persecución de los judíos. De manera criminal. Con todas las violaciones que tú te puedes imaginar de los derechos humanos. Ese fue el tiempo de la Inquisición. Por una distorsionada expresión que hay en la Biblia, hicieron un pretexto. Una organización, nicolaíta se llama en el fondo. Estudia lo que son los nicolaítas, repudiados por Dios. Y dice, y a ti te daré, estamos ahora de nuevo en el 16-19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Está hablando a él, a cada uno. Le está dando a Vilma, Enrique, Amalia. Calero, Amalia, a Betty, a Roberto, a Peggy, a Wanda, a los Quinteros allá en Quito, Ecuador, allá en la Patagonia, donde quiera que esté esa piedra ardiente por el Señor. Esa alma te entrega las llaves de los cielos, del reino de los cielos, para las cuales contra la iglesia no prevalecerá. ¿Pero qué son esas llaves? Las llaves son claves. Están forjadas, hoy en día son electrónicas, le metes una clave, ¿verdad? Un número, un password, y abre la puerta, y abre la caja fuerte. Pues así mismo, las mismas claves que tenía el Señor Jesucristo, que era la palabra de Dios, y dejó pedaleando porque se le salió la cadena
a la bicicleta del diablo allá en el desierto. Santo. Y no pudo más. Y finalmente, solo con la palabra de Dios, derrotó. Citando los principios de Dios. No hubo manera que prevaleciera el diablo contra el Señor Jesús. Yes, Lord. Y a los hijos de Dios, a los logrados por la sangre de Cristo, le entrega las llaves, Amén. las claves. Amén. Lo que se ate aquí, una embajada no puede atar y decir, no, a la secretaria le voy a torcer el cuello porque se portó mal. No, hay que seguir con el mismo respeto que se le da en Washington a cada persona. Y como la Constitución alcanza hasta allá, hasta ese lugar remoto. Y hay un poder de influencia tremendo, porque si los de afuera de esa nación quieren abusar de esa convivencia, de ese pequeño corpúsculo que se llama la embajada de esa nación, te estás metiendo entonces con el gobierno. En este caso se están metiendo contra el gobierno de Dios cuando tú clamas a Dios. Sí, Señor. Porque te están abusando tus derechos. Tu familia. Cuando tú clamas a Dios por tus necesidades, allá el poder magno, universal de Dios y de todos sus seres espirituales es tocado. La iglesia ha perdido de usar esas claves. No, aquí nosotros los cristianos, ya eso no lo juzga la iglesia. Es mejor pasar la raqueta, eso que llaman el alfolí, que ya no existe. Era un granero, donde guardaban animales, etcétera, para los pobres. Ya eso no existe. Existe recursos que la iglesia tiene para sanar, para interceder, para buscar cuáles son los principios del Señor cuando viene un divorcio, cuando existe un adulterio, cuando uno de los miembros de la iglesia está afectado por la degeneración de su cónyuge. Así es. Esos son los recursos, esas son las claves. Y te da el poder de lo que fue atado sea desatado, de acuerdo a los términos del reino celestial, del Padre celestial, del Señor Jesucristo. Esos son los recursos que la iglesia tiene. Esas son las claves que abren los cielos, Amén. que atan aquí en la tierra. Y sabes, hay otro grupo religioso, y este es un grupo del lado de la corriente de los evangélicos, de la corriente de la reforma. La reforma que hizo Martín Lutero y Calvino, que por cierto, no reformaron nada. Esa era ya de aquel entonces la verdad que la tenían escondida y que la tenían maltratada, escondida de los ojos de los que aman la libertad, de los que aman la justicia y la paz. Ellos lo que hicieron fue sacarlo, ¿no? Ellos no fueron genios. Ellos lo sacaron, lo extrajeron de la palabra de Dios, de las llaves que le fueron entregadas a todo que es parte de la iglesia. Eso fue Martín Lutero. Ay, de la reforma. Sí, de la reforma. Y entonces llegaron del lado de los evangélicos, los que les gusta hasta atar al diablo y desatarlo y arrinconarlo y revolcarlo y tirarlo y echarle toda la culpa solo al diablo. Hicieron una religión. No hay nada más sabroso que decir. Mi papá un día me dijo, un momentico, yo no me voy a perder este show. ¡Wow! Allá echando espumarajos por la boca y estaban hablando en lenguas angelicales y no angelicales. Aquello era una gallera. Y se acercó mi papá y dijo, esto no me lo pierdo por nada. ¡Wow! Y espumarajos por aquí, y otros temblaban, y otros gritaban, yo lo amarro y yo lo ato. Y el que decía, yo lo amarro y lo ato, salía apaleado. ¡Wow! ¿Qué es esto? Yo escuché de un declamador venezolano, Oscar Martínez. ¡Wow! Murió en un trágico accidente.
Y Oscar Martínez le encantaba a uno. Una de las exclamaciones que hubo por la tierra de Barlovento y los tambores y tal. Y antes de entrar al baile, todos se frotaban la mano para ver qué era lo que iba a pasar en ese baile. Cuando el baile no había un muerto, le preguntaba, mire, ¿cómo estuvo el baile? Ah, no pasó nada. Así decía la copla. Pero cuando había un muerto, no, eso estuvo buenísimo. Y mataron a Encarnación, porque estuvo bailando con la mujer de fulanito. ¡Wow! ¡Qué bueno estuvo eso! ¿Verdad? No, yo no me lo perdí. Este era el mensaje. ¿Tú quieres un show? ¿O tú quieres ir a tratar los asuntos serios ante el Señor? Los asuntos legales ante el reino de los cielos. Amén. Este es la iglesia. Amén. Hermano, doy gracias a Dios si me ha permitido que tu alma se haya tocado con la verdad. El Espíritu Santo es el que revela y que guía a toda verdad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, este ministerio internacional se ha complacido en servir y dispensar, ministrar los misterios del Señor. Hasta mañana, 6 de la mañana. No, perdón, hoy es día viernes. Me arrolló la semana. Esta vez no me lo recordó mi esposa. Pero fue un placer navegar esta semana a través del Espíritu Santo. Bendito sea el Padre, bendito sea el Señor Jesucristo, el Cristo. Bendito sea Espíritu Santo. Shalom, la paz de Dios repose entre nosotros hasta que volvamos a retomar el día lunes este ministerio. Los amamos en la fraternidad de Cristo. Hasta pronto.